Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto tener en este día a uno de los periodistas, de los comunicadores, que ha dado mucho de sí para el periodismo y también para la comunicación del país. Estamos hablando de Lucho Castro Espinosa, quien ha sido y ha ocupado muchos cargos en el ámbito de la comunicación, de las relaciones públicas, de la radio, la prensa, la televisión, ha estado en todos los ámbitos de la comunicación. Luchito, buenas tardes, es un gusto tenerte en Voces de la Radio y sobre todo para conocer tu trayectoria y el aporte que has dado a la comunicación del país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lianita, un abrazo, un gusto de volver a los micrófonos de una radio y de un programa tan prestigioso como el que tú conduces. Luchito, ahora sí vamos a conversar acerca de este hermoso oficio como es el periodismo. Cuéntanos cómo inició también este amor, si es que se puede decir, por este medio de comunicación, sobre todo para difundir, porque tú iniciaste primero por la radio. Así es, en efecto, yo realmente comencé allá en la provincia de Loja, en mi tierra, particularmente en Saraguro. Allí inicié y trabajaba en la Liga Deportiva Cantonal. Yo hacía animaciones por los amplificadores internos, me gustaba la comunicación. Y un tío mío que era profesor, pues se había relacionado con México, un curso por correspondencia de comunicación y de periodismo. Y entonces él me regaló el curso realmente. Y yo seguí y me fui especializando. De ahí salí a la ciudad de Loja, donde tuve la oportunidad de comenzar siendo director de radio Ondas del Zamora de Loja. Yo fui director allá por los años 65, 66, y realmente ahí tuve la oportunidad, tengo una anécdota con Yamil Maguad. Él trabajó en la radio en la que yo era director, porque la radio estaba ubicada en la casa de los abuelitos de Yamil Maguad, en Santo Domingo, en Loja. Y entonces Yamil, que estudiaba en la ciudad de Guayaquil, vino de vacaciones y se acercó a la radio. Y yo le dije que venga a practicar la locución. Entonces vino y trabajó conmigo realmente leyendo noticias. Tú sabes, en esa época no había producción de noticias, había lectura de noticias, se leían los periódicos. Entonces, así comenzamos. También trabajé en Radio Centinela del Sur, en las dos radios lojanas. De ahí sí, yo fui a otras ciudades del país en mi caminar buscando mejores horizontes, a la par que iba estudiando la comunicación social en este curso a distancia con México. Y estuve en Cuenca, en Ondas Azules, que era de un señor Luis Valenzuela. Luego estuve en Ambato, en Radio Tricolor de Ambato, con Germán Ayuso, un español. Y ahí sí ya llegué a Quito. Yo llegué acá a la ciudad de Quito ya por los años 68, 69, y comencé a trabajar en Radio Católica del Ecuador. Dirigía el padre Ángel Rojas. Después pasé a HCJB, a canal de televisión, el único que había en el país, que era en blanco y negro y que era de HCJB, Canal 4. Allí trabajé, leía noticias, hacía presentaciones y trabajé también en dúplex, leía noticias con Edgar Llanes Villalobos, que luego fue pues un prestigioso radiodifusor y dirigente de varias instituciones. Así fueron mis inicios. De ahí me fui al área deportiva, siempre me gustó el deporte, pues yo practicaba, yo jugaba fútbol, jugué en la selección de Loja en mi etapa de joven, y luego aquí en Quito pues practicaba mucho
el fútbol especialmente. Entonces me gustaba la narración deportiva. Comencé como narrador en Radio Gemas. Luego pasé a Radio Ecuatoriana y después estuve en mi caminar por otras radiodifusoras quiteñas. Estuve en emisoras Gran Colombia, pasé por emisoras Gran Colombia y me estacioné definitivamente donde trabajé muchos años en Radio Quito, La Voz de la Capital, junto con don Alfonso Lazo Bermeo, Blasco Moscoso Cuesta, también trabajaba en esa época, Eduardo Flor Andrade, Patricio Jarrín Hidalgo, estuvo Raúl Jarrín en Radio Quito. Bueno, trabajamos algunos periodistas, ya se fue el periodismo deportivo pues profesionalizándose más y tuve la oportunidad en Radio Quito de ser fundador de Ecuador Radio, cuando fue gerente Fernando Vega y conjuntamente con Gonzalo Rosero, con Néstor Arboleda, con Ercilia Torres, colegas periodistas, pues a los inicios en la radio solamente se escogían las voces. Quienes tenían buena voz, yo no tenía muy buena voz, pero mi especialización fue los estudios. Entonces hice periodismo deportivo, radiofónico y periodismo, producción periodística de noticias, que era realmente diferente la producción, con libreto, con entrevistas, en fin. Y pues trabajé varios años en Radio Quito. Yo fui el conductor de Cóndor Voces y Oídos del Deporte, el programa que se hacía en ese entonces, en el año 72, desde las 12 a 12:30, era solo media hora de programa diario en Radio Quito. Y pues tuve realmente una gran oportunidad en la radio de la capital de la República y en la televisión. Luchito, una consulta. Tú has hablado has dado un breve resumen acerca de tu trayectoria, sobre todo en la radio del país, primero en tu tierra, de ahí en algunas ciudades del país, hasta que llegaste acá a la capital ecuatoriana. Tú te iniciaste en Radio Gema, Radio Ecuatoriana y también Radio Metropolitanas. Eran 3 estaciones que eran muy conocidas. Cuéntanos cómo fue tu trajinar alrededor de estas 3 emisoras. ¿Quiénes fueron tus compañeros? ¿Cómo tú te diste cuenta de que te gustaba la narración deportiva? Tú dices que tú hacías un periodismo deportivo que era diferente a lo que se hacía en esa época. Así es, realmente. Yo, a la par que trabajaba en la radio, don Alfonso Lazo Bermeo me llevó, era el Pancho Moreno, su seudónimo muy conocido, me llevó a trabajar en el diario Últimas Noticias, como periodista deportivo, como reportero, y tenía una columna que se llamaba Chismes Deportivos. Pero en las radios yo tuve como compañeros a Manuel Pavón del Pozo en Radio Gemas, trabajamos con él haciendo narración deportiva y también en Radio Ecuatoriana. Estuve en emisoras Gran Colombia, donde tuve la oportunidad de cubrir el Mundial de España 82. Fui el único periodista deportivo ecuatoriano que transmitió desde un pupitre acreditado en el Mundial de España 82. Además, fue a la sazón la única radio ecuatoriana que transmitió. No había en ese entonces derechos de radio y no se transmitían por televisión. De tal manera que yo hice las transmisiones al tiempo que enviaba simultáneamente mis notas escritas para el diario Últimas Noticias y el diario El Comercio, porque hice en pool. Entonces, también hice varios pools de transmisión para Radio Quito. En Radio Quito, en Ecuador Radio, me tocó hacer una cobertura especial de la asonada de González Alvear al
Bombita, quizá tú A eso. recuerdes. Sí, sí, a eso. 1973. Desde la funeraria que quedaba ahí en la calle Cuenca, se intentó pues derrocar al Bombita, que al final no se logró. Yo cubrí con Edmundo Carrera, esa es otra anécdota de mi vida, cubrí para Radio Quito esta información de la asonada de González Alvear a la Bombita Guillermo Rodríguez Lara. Pero en cuanto a las otras radios donde yo tenía compañeros con los que trabajé a la par, porque eran horarios diferentes, ¿no? Había transmisiones deportivas que comenzábamos en el Coliseo Julio César Hidalgo a las 8 de la mañana, los campeonatos locales intercolegiales en las distintas categorías. Entonces nosotros comenzábamos 8 de la mañana y salíamos 7, 8 de la noche. Todo el día pasábamos encerrados en el Coliseo transmitiendo los partidos de básquet que se desarrollaban en el campeonato intercolegial. Ahí que me fui abriendo espacio, luego pues ya me conocieron y logré ser dirigente tanto de los periodistas deportivos y fui miembro del directorio y luego presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha y de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Fui dirigente de varias instituciones nacionales e internacionales. Otra anécdota que tuve en pool para información, para prensa, radio y televisión. Hicimos un pool en el conflicto bélico entre Ecuador y Perú, en Paquisha, Mayaico y Machinaza. Allá fuimos entonces con, recuerdo, por Canal 8 fue Eduardo Califé y a mí me acompañó el cronista gráfico Diego Sandoval, ya fallecido, y también estuvimos cubriendo el conflicto bélico. Entrevistamos al comandante de ese entonces, que fue el comandante Miguel Saldumbide, en Mayaico. Y es decir, nos ha tocado hacer varias coberturas en política, estas de conflicto. ¿Por qué me enviaron a mí a cubrir desde el comercio? Porque yo regresé haciendo un curso de especialización en conflictos en la Unión Soviética. Fue enviado por la agencia Novosti con la que yo colaboraba acá en Quito. Y ellos me enviaron a este curso especial de cronistas de guerra, que se llamaba cronistas en misión de conflicto. Yo regresé y entonces el director del diario El Comercio era el licenciado Humberto Vacas Gómez. Él salió a la redacción, yo recuerdo, del diario El Comercio, dijo: hay este conflicto y deseamos un voluntario para que vaya a cubrir la información desde Paquisha, Mayaico y Machinaza. Pero realmente yo había llegado una semana antes del conflicto de Rusia. Entonces recuerdo Patricio Torres Silva, que era periodista del diario El Comercio, dijo: no, en voluntario, aquí hay un periodista que acaba de especializarse en esta materia y que sería bueno de que a él se lo envíe. Entonces me enviaron a mí, comandando el equipo de trabajo que fuimos a Paquisha para cubrir la información. Hemos tenido varias cosas importantes en el mundo de la radio. También hice varias animaciones, como en Radio Ecuatoriana, con Manuelito Pavón del Pozo, también ya fallecido. Se organizó el Festival de la Canción Nacional y me tocó animar junto con él. Entonces hemos tenido y teníamos compañeros como Edison Vargas Acosta en Radio Quito, como Byron Males,
varios locutores importantes de buenas voces, René Torres en Radio Quito. Me ha tocado trabajar junto a ellos en la radiodifusión ecuatoriana. Luchito, una consulta. Quizá en esas coberturas, quizá en esas cuestiones que nos toca a los periodistas de caminar, de cubrir las fuentes y todo eso, ¿no has tenido ninguna anécdota, algo que te acuerdes y que digas, esto me pasó? ¿No has tenido tal vez en Radio Quito no te sucedió justo con la caída cuando fue en 1973, con la caída de Guillermo Rodríguez Lara, Bueno, de González Alvear? la verdad es que nosotros nos quedamos esa noche jugando 40 hasta las 12 de la noche con el Mundo Carrera y otros compañeros. Y de repente entró Carlos Mantilla Hurtado. Era hijo adoptivo de don Jorge Mantilla. Él entró, golpeó la puerta, entonces ustedes aquí jugando. Y claro, estábamos echándonos unas copitas. Entonces, ustedes aquí jugando mientras a la vuelta en el Palacio de Gobierno, porque la Radio Quito quedaba en la calle Chiles entonces. Entonces, ¿por qué no van a cubrir? Salimos con el Mundo Carrera disparados a la cobertura y nosotros tuvimos que presenciar la muerte del escolta legislativo, señor Hinojosa, que falleció de un balazo que le dieron en la espalda. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un brillante oficial ecuatoriano que llegó a ser general de la República, Miguel Iturralde, quien pues era el jefe de la escolta presidencial y él nos dio todas las facilidades para la cobertura nacional. Y pues realmente esa serie de trabajos me han servido a mí para ganar inclusive muchos galardones de la Unión Nacional de Periodistas, de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha y a nivel internacional y también de AEL. He sido galardonado precisamente por mi trabajo cumplido como periodista, como comunicador. Y en cuanto a la comunicación institucional, también desempeñé algunas funciones. Tuve la oportunidad de trabajar con un extraordinario hombre público que fue alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Álvaro Pérez Intriago. Yo fui el jefe de Relaciones Públicas durante toda su administración. También trabajé en el agua potable, en el Ministerio de Obras Públicas primero. En el Ministerio de Obras Públicas trabajé como jefe de Relaciones Públicas con el ingeniero Juan Neira Carrasco. Esa es una anécdota para llegar allá, pues yo había sido nombrado en el gobierno del doctor Rodrigo Borja como director nacional de deportes, pero lamentablemente cuando fui a posicionarme en el Palacio de Gobierno me encontré con la noticia de que un alto dirigente deportivo que era financista de campañas electorales había llamado al presidente de la República, doctor Rodrigo Borja, y se había opuesto a mi nombramiento. Y entonces le nombraron director de deportes a una ex figura del fútbol ecuatoriano, Tito Larrea. Pues esas cosas le pasan a un periodista a veces por decirle las verdades con claridad, por no ser comprometido, y eso pues realmente me sucedió. Igual estos andares del periodismo, yo fui creador del comité de empresa de los trabajadores de la Compañía Anónima del Comercio. Y el 4 de diciembre de 1984 comandé la huelga, que se realizó una huelga ejemplar, histórica en Radio Quito. Duró un día. Yo recuerdo era presidente de la República, el ingeniero León Febres Cordero, y le encargó la mediación de esa huelga
al ministro de Trabajo, que era el político Francisco Díaz Garaycó, y en efecto a la 1:30 de la tarde nos reunimos en el despacho del ministro con el doctor José Tommy Amador, que era el director o el presidente del comercio entonces, de la empresa del comercio. Nos reunimos para conversar y con don Jaime Chávez Granja, que era el director del periódico. Nos reunimos los trabajadores, yo era la cabeza de los trabajadores, para ver la posibilidad de llegar a un arreglo, como a las 3 o 4 de la tarde, después de que el ministro nos había dicho que en efecto el presidente estaba muy preocupado por la huelga del comercio, huelga en la que quisieron tomar parte varias centrales sindicales y yo no les permití. Es la verdad. Yo, a la CEDO y otras centrales sindicales, los dirigentes llegaron y habían sorprendido a quienes cuidaban las puertas, porque ya la empresa estaba a cargo, bajo la responsabilidad de los trabajadores, conmigo a la cabeza. Pues las habían dejado entrar cuando yo me percaté que estaban adentro con letreros y reivindicando la huelga para ellos. Realmente los mandé sacando de la empresa. Me fui a la reunión de mediación en el Ministerio del Trabajo y allí en esa reunión de mediación el ministro nos informó que el presidente estaba muy preocupado por la huelga. A las 5 de la tarde más o menos, una llamada telefónica del presidente al ministro para que le informe. Él pidió disculpas a la sala donde estábamos reunidos y se fue al despacho, atendió la llamada del presidente y regresó y dijo, en efecto, el señor presidente está muy preocupado por esta situación de ustedes, de los trabajadores con el comercio. Entonces me pide que arreglemos. Les dije, nosotros hemos dado y hemos puesto todos los trabajadores. Ahora es la empresa la que tiene que decidir, porque nosotros hemos planteado una elevación salarial mesurada, mínima, y hemos pedido por primera vez que se paguen las utilidades. Entonces, seguíamos discutiendo cuando a las 6:30 de la noche ya, otra llamada, se para el ministro y dice, nuevamente me llama el señor presidente, voy a atenderlo. Se fue y regresa y me dice, tenga la bondad del señor presidente, quiere hablar con usted. Me paré, fui al despacho. Entonces el presidente Pérez Cordero me dijo, usted no sabe lo que significa parar, pero con energía bastante fuerte, enojado el presidente. Me dijo, lo que es que no salga el periódico el 5 de diciembre. Un periódico de Quito que no salga. Sí, perdón, señor presidente, nadie ha dicho que no va a salir. El periódico sí va a salir mañana, pero va a salir con la información que los trabajadores tenemos lista y queremos que salga y que se difunda. Eso no puede. Bueno, va a ser una información verídica. Eso, pues me dijo, póngalo al ministro. Regresó el ministro, habló con el presidente, salió, se reunió aparte con el doctor Pepe Tome, con don Jaime Chávez, y yo estaba acompañado con nuestro abogado, el doctor Ezequiel Valares Cedeño, y pues realmente nosotros esperábamos que vengan. Cuando vienen y firmaron aceptando lo último que habíamos planteado nosotros. Y la huelga se terminó a las 7:30 de la noche. Yo regresé al periódico a entregar la empresa a quien era gerente de esa empresa, el señor Mauro Intriago Dún. Él era el gerente de la empresa. A él entregué la empresa porque había estado durante ese día pues realmente a cargo mío. Ahí se suscitaron varias anécdotas dentro de esa huelga que duró ya, 12 horas, no duró más. Por eso se llamó una huelga ejemplar, porque se logró los objetivos
de los trabajadores y un entendimiento con la empresa, y al margen de eso, pues se publicó el diario El Comercio al segundo día, de acuerdo a lo que estaba planificado. Se cumplió una buena huelga. Luchito, y después permaneciste en el periódico, ¿cómo fue la situación? ¿Terminó pacíficamente? ¿Cómo fue? Porque ya terminó la huelga, pero siempre después sucede algo. Bueno, la verdad es que yo seguí hasta 1988, 4 años más en el periódico. Te cuento que quien era presidente de la compañía era el doctor José Tome Amador, que era esposo de doña Consuelo Mantilla. Y él se había hecho cargo de la empresa, ganando las elecciones internas de la empresa, y había pues prácticamente sacado a la señora Guadalupe Mantilla de Acuaviva. Doña Guadalupe se fue a fundar el diario Hoy con su primo Jaime Mantilla Anderson. Los dos fundaron el diario Hoy. Y desde el diario Hoy, la que más me apoyó en la huelga fue doña Guadalupe Mantilla. Ella me apoyó, la verdad, y me alentó. Pero te voy a contar que después de los 4 años, en diciembre de ese año, a fines de diciembre de ese año, de la huelga, la señora Guadalupe regresó a ser presidenta, porque la dueña de la mayoría del paquete accionario más grande era la señora Morena de Mantilla, que vivía en Miami. Era esposa de don Jorge, prácticamente madrastra o madrastra de la señora Guadalupe. Y ella le había llamado a la señora Guadalupe y a las hijas, y les dijo: bueno, ahora vuelves tú a presidir la empresa, porque las cosas que han estado haciendo en la empresa no me dan satisfacción. Así que tú vuelves a presidir la empresa. Volvió la señora Guadalupe. Con la señora Guadalupe tuvimos varios diálogos. Ella me hizo varias propuestas. Y resulta que en el año 88 me despidió ella. La que más me ayudó, ella fue la que me canceló. ¿Y qué Desde adujo? ¿Qué decía? ella lo que adujo es que las relaciones laborales ya no eran convenientes, no eran buenas, y me despidió, ¿no? Me despidió, me canceló realmente. Me dieron una indemnización de 7 millones de sucres. Y yo seguí un proceso judicial porque con mi abogado, el doctor Ezequiel Valares Cedeño, consideramos que la liquidación fue demasiado baja. Entonces seguimos el proceso. ¿Qué tiempo Resulta que estuviste, Luchito? yo ¿Qué tiempo estuve estuviste? en el comercio, estuve 18 años, trabajé 18 años, un poquito más, con meses, pero. Y resulta que seguí el proceso, era presidente el doctor Francisco Acosta Yepes, ¿no? De la Corte. Entonces, seguimos el proceso y ganamos todas las instancias, pero llegó la instancia final, donde Francisco Acosta Yepes, y me llamó Francisco Acosta Yepes, fuimos con el abogado, y me dijo lo siguiente, textualmente, me dijo: verá, licenciado Castro, usted tiene formación profesional, usted tiene educación superior, yo no puedo consentir que usted haya firmado su liquidación, porque en efecto yo la firmé cuando me la presentaron para evitar conflictos. Y entonces usted haya firmado su liquidación y que después siga un proceso porque no está de acuerdo con ella. Dije: sí, en efecto, esto es lo que sucede. Verá, si habría sido el jardinero de la empresa, que no tiene ninguna formación y que él ha firmado, yo le habría aceptado. Pero como ha afirmado usted que es un hombre que tiene su nivel de preparación, su cultura, yo no le acepto y no le doy la sentencia. Esa fue la razón por la que no aceptó la sentencia que se había demandado por 30 millones de sucres.
A mí me dieron 7, lo que tenían que pagarme era 23 más, que ya estuvo, ya se aprobó en todas las citas, pero él dijo, no, pese. Ustedes se recuerdan que al hijo de él lo mataron, lo acusaron de guerrillero. Esas son las cosas que uno ha tenido que vivir, que soportar. Pero no me arrepiento, tengo la satisfacción de haber cumplido con todos los comercios. No le hice mal a nadie. Trabajé y serví a todos cuantos me pidieron que les ayude en un campo o en otro. Luchito, ¿has sido tú, por ejemplo, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha por varias ocasiones, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, miembro también de la Federación Nacional de Periodistas y formas también parte de otras organizaciones periodísticas internacionales? Pero, ¿cómo te has sentido tú, por ejemplo, tuviste un problema, me acuerdo cuando eras jefe de Relaciones Públicas en Quito de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Quizá podrías comentarnos qué es lo que sucedió en esa época. Ah, muy bien. Esa fue la oportunidad para que el comercio, Últimas Noticias, pues plasmaran su venganza contra mí por la huelga. Entonces yo tenía primero, estaba vetado, porque el libro negro existe en los medios y existía en el comercio, yo sabía eso. Y entonces realmente se prohibió hablar de mí. Sin embargo, yo llegué a ser presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, con el voto de más de 40 periodistas militantes de la UNP, porque ellos sabían que yo no había hecho mal y que había cumplido legalmente. Ellos fueron a votar por mí y me apoyaron para ser presidente de la UNP. Y lo que es más, yo ya, como ya estaba fuera de la empresa, la señora Guadalupe también se dio cuenta del tema. Y ella les mandó en el bus del comercio para que vayan a votar el día de las elecciones de la UNP. Y entonces ella un día me encontró en el aeropuerto, coincidentalmente, nos íbamos de viaje, ella se iba al exterior, yo viajaba, me parece que a una de las provincias, siendo presidente de la UNP, y entonces ella me dijo, Lucho, quiero que regrese a escribir en Últimas Noticias. Y claro que regresé con la columna, escribiéndola bisemanalmente. Antes era diaria mi columna Chismes Deportivos. Escribía bisemanalmente porque había opositores a algunos periodistas. Yo no era medallita de oro. Se opuso a que yo hiciera a diario la columna el señor Jorge Rivadeneira. Y se opuso a que yo hiciera la columna a diario el señor Cristóbal Zambrano, que era editor del diario Últimas Noticias. Dijo, no, tienes que hacer cada 2, cada 3 días, no a diario, no es conveniente para el periódico. ¿Qué va a pasar con los periodistas jóvenes que tienen sus espacios? Esa fue la razón por la que no me dejaron, pero realmente yo tuve ese problema. Entonces, durante esa época me atacaron. Yo ¿Y tengo cuál fue la época cuando tú regresaste? Más o menos, ¿qué tiempo estuviste nuevamente en el grupo El Comercio? Estuve después, pero no en rol de pagos. Me pagaban por publicación, pero estuve un año y medio más o menos. Eso no cuenta para la jubilación mía porque no estuve en rol de pagos. No aportaba, sino me pagaban por publicación, por columna. Ah, Ahora, ya. no te he terminado de contar, Ilianita, el gran problema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo fui amigo personal, y digo fui, del señor Luis Chiriboga Acosta, que antes de que llegue a la cumbre de ser un gran presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue un gran dirigente y una gran persona. Se llevaba muy bien conmigo. Teníamos muy buenos contactos, jugábamos 40, jugábamos fútbol, en fin, de todo. Pero lamentablemente cambió mucho. Cambió cuando llegó a ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
adquirió todos los poderes. Luchito, ¿Ya? tú has hecho una narración acerca de esta situación que pasaste, pero ¿cómo ha sido también el apoyo de tu familia, no solamente en ese hecho, sino también en este trajinar de los medios de comunicación que, como tú sabes, siempre es muy difícil y sin horario? Bueno, siempre conté con ellos, especialmente mi esposa Marta Ceballos Viteri. Ella es hija de un connotado radiodifusor, Eduardo Ceballos Castañeda, dueño de Emisoras Gran Colombia. A la sazón yo la conocí a ella precisamente cuando trabajé en Emisoras Gran Colombia, porque estuve un tiempo, no muy largo, pero trabajé también en Emisoras Gran Colombia. Entonces ella me apoyaba mucho. Ha sido realmente mi brazo derecho. Mis hijos sufrieron con el problema este del coyoterismo. Yo no saqué nada, perdí todo lo que teníamos y el problema es que lo que le ha quedado a algunos la satisfacción de que pueda andar en la calle con la frente en alto, las manos limpias, el rostro siempre alegre y saludando a todo el mundo. Gente a la que a veces me saluda y no le identifico, pero yo, gracias a Dios, sí he recibido la recompensa. Es decir, las instituciones como la UNP, yo gané 2 premios de la UNP, gané 2 premios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, al margen de que ha sido reconocida mi trayectoria por años de servicio. Yo ya cumplí 50 años de periodista y más de 50 años, ahora ya estoy retirado, pero de repente se me ocurre escribir alguna cosa a través de este medio y realmente estoy feliz y estoy tranquilo. No tengo nada físicamente, nada material, pero tengo la satisfacción del deber cumplido, de haber servido. Una de las cosas grandes, yo fui el creador, Ileanita, en la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, de los aguinaldos navideños que antes nunca tenían los periodistas. Creí que la APDP y los organismos periodísticos, las instituciones, tienen que dar a sus socios, tienen que apoyar a sus socios. Antes de que yo cree los aguinaldos navideños, había a veces una cenita de, perdón, de la directiva, un reconocimiento y nada más, pero conmigo se dio grandes aguinaldos. Yo fundé y construí las fincas vacacionales que llevan mi nombre en Castelnovo, Esmeraldas, para los periodistas deportivos. Y cuando pasé a ser presidente de la UNP, también tuve la oportunidad de crear en la UNP el aguinaldo navideño. Y eso fue realmente una cosa grande, porque desde ahí se ha instituido el aguinaldo navideño para los periodistas de la Unión Nacional de Periodistas. Y fui también, tuve la oportunidad, esos son los reconocimientos que le dan satisfacción. Fui presidente de la Comisión de Auditoría de la Organización Internacional de Periodistas. Me eligieron en la Asamblea Mundial realizada en Jordania. Y realmente, gracias a mi profesión y a mi trabajo, yo conozco muchos países del mundo, 54 países. Tengo una colección de los pasajes, de los boletos y de los tickets de los hoteles en los que he estado. Y realmente creo que es un alto honor para mí y para mi familia y para mis hijos. Pero mi familia siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo apoyando. Yo tengo una hija mía, fue actriz, digamos. Eso te iba a preguntar, Luchito, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó con ella que iba a tener yo le veía con un futuro brillante, pensé que iba a continuar en esto. Yo sé que es difícil aquí en el país, pero sin embargo tenía una forma de actuar que gustaba, que sobre todo tenía el cariño de la gente. ¿Qué pasó con ella? Bueno, ella es ahora una gran vendedora de carros, trabaja en Casa Vaca, pero ella fue la famosa,
¿cómo era el nombre de mi hija? Robertita. ¿En qué Robertita. familia? ¿En qué familia? Y tengo un hijo que es periodista, Lucho. Él se graduó de periodista en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Inclusive ahí sufrió mucho. A él los chinos casi lo matan, le agredieron cuando era rector de la Universidad Central, Tiberio Jurado. Casi lo matan, pero él logró la presidencia de la Asociación Escuela de Comunicación Social. Y tengo otro hijo que es entrenador de fútbol y que fue seleccionado de Pichincha en fútbol juvenil, es David. Entonces, gracias a Dios, es una hija mía, vive en Estados Unidos. Ella se fue hace muchos años y está bien allá, pero no nos hemos muerto, nos han perseguido, pero no han acabado conmigo. Esa es la ventaja. Pero a pesar de todas las adversidades, también ha habido cosas positivas. Yes. ¿Es feliz Lucho Castro? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente ahorita después de ya está 10 años de jubilado? Bueno, me siento tranquilo, estoy en casa. En esta pandemia no he salido para nada. Pues aquí estamos, a veces salimos aquí a hacer alguna comprita pequeña por las calles, pero nada más, y realmente yo vivo de mi jubilación. Ojalá no quiten la pensión, porque entonces nos acabamos. Mi hija trabaja en Casabaca, ella tiene sus ingresos y nos ayuda muchísimo, es un ángel, María Belén. Ella no siguió la carrera en la televisión porque tú sabes, es difícil, muy difícil, la situación es difícil, pero ella a veces le llaman para hacer algunas cosas extras, algunos capítulos extras que graba, y ella realiza sus estudios, está estudiando inglés y sigue realizando estudios así ahora por internet, pues, ¿no? Que no queda más. Mientras mi hijo David también está realizando estudios. Lucho tiene su empresa, él tuvo otro caso grave, pero gracias a Dios hemos salido adelante. Luchito, yo quiero agradecerte por esta entrevista, sobre todo una entrevista muy, muy emotiva, muy personal, donde se pudo ver tu trayectoria profesional y también las adversidades que has pasado a lo largo de este tiempo, pero sin embargo se dice que cuando uno sale de las adversidades es porque ya va a haber algo más claro en la vida. ¿En estos momentos ya está clara tu vida? Sí, claro, claro, claro. Yo sé, ya solamente espero la voluntad de Dios. Yo soy un hombre de fe, siempre fui un hombre de fe. Tengo un poco de formación de religiosa, pues estuve en un seminario estudiando también, entonces mi vida va allá, pues yo siempre he tenido fe y que Dios nunca me quite la fe. Luchito, Nunca. ¿siempre quisiste ser periodista o también sacerdote? A ver, cuéntanos, por favor. Y la verdad es que lo del sacerdocio fue más que nada por la necesidad económica. Mis padres no tenían mayores recursos y yo tenía un tío que era franciscano, el padre Buenaventura Castro, y tenía un tío que era cura, que era el cura Matías Espinosa, el cura de parroquias. Y ellos pues me guiaron eso a todos mis hermanos, a mi hermano Olmedo, a mi hermana Gonzalo, que estuvieron en el Serapicado de Guápulo, estuve en el seminario, pero nos consiguieron becas. Y entonces por eso es que teníamos que estudiar allí. Y realmente mi vocación, como te conté al inicio, nació cuando yo tenía los micrófonos de la Liga Deportiva Cantonal de Saragur. Ahí comencé animando programas y haciendo un noticiero, inclusive en el micrófono. A través de los altavoces no había, y la gente los domingos por la noche salía al parque a dar las vueltas, ponía música y decía algunas cosas importantes. Ahí comencé a estudiar el estudio a distancia de periodismo, porque mi tío Nino Castro Montesinos fue el que me dio el curso. En este Entonces, caso, no siempre periodismo.
periodista. Siempre fue mi vocación ser comunicador, ser periodista. Y creo que cumplí inclusive en las tres facetas, como tú bien reseñabas. Yo estuve en la radio, que fue lo primero que estuve. Estuve en la prensa escrita y estuve en la televisión, porque en la televisión yo estuve en Canal 8, fui el creador con otros compañeros del programa Telepugliana, que quiere decir telejugando en quichua, ¿no? Entonces, y también hice comentarios en Canal 4, varios canales de televisión, he hecho reportajes y trabajé en prensa, radio, televisión y en comunicación institucional. Fui jefe de comunicación también de la concentración deportiva de Pichincha, con Aparicio Vega, es un gran hombre. Y estuve en CETUR con el ingeniero coronel Fausto Banderas Román. Esas funciones he desempeñado como comunicador. Y en Agua Potable, que estuve, fue mi último trabajo donde me jubilé con Juan Neira, a quien lo estimo mucho y es un señor de los señores. Tú siempre has manifestado que has tenido excelentes jefes, como es el caso del ex alcalde de Quito, quien también fue prefecto de Pichincha, Álvaro Pérez Intriago, que también has tenido mucha gente que ha estado a tu alrededor, gente muy importante y se puede ver también en las fotografías que tú nos enviaste. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño en tu natal Loja? ¿Pensaste alguna vez que ibas a conocer a las personalidades más importantes del país? Ibas a estar en los medios más importantes del país y sobre todo también te ibas a casar con la hija de uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. ¿Te imaginabas eso tú? No, realmente, no, eso no pensé nunca. Es decir, a lo mejor si me trazaba eso como objetivos, no los habría conseguido. Yo creo que las cosas se van dando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y realmente, como ves, yo comencé en Radio Católica leyendo noticias a la madrugada, a las 6 de la mañana cuando llegué a Quito. Yo tenía que ir desde la Tola, donde yo me alojé, caminando hasta la calle Imbabura, que es al lado de Lepiales. Ahí funcionaba Radio Católica que dirigía el padre Rojas. Iba caminando y llegaba a leer el Comercio, y el padre Rock tenía que leerle primero a él las noticias, y después de que le leía a él las noticias en alta voz, me ordenaba que entre a la cabina después de oír misa. Y qué cosa, fíjate qué cambio. Yo, una anécdota con Néstor Arboleda Terán, tú si le conoces a Néstor, un maestro de la comunicación Claro del que Perú. sí. Uh-huh. Él fue jefe mío también en Últimas Noticias, porque él era el subjefe. Néstor Arboleda y yo un día nos Luchito, encontramos. algo pasa con la cámara, no se te puede observar, por favor. Ahí estoy, ahí se me ve. Sí, algo pasa con Ya, la... muchas gracias, Ya, muchas gracias. ya. Yo, Entonces ya, cuéntanos de Néstor Arboleda, Luchito. nos encontramos en Radio Fiesta haciendo cola, porque habían hecho un llamado para locutores, Néstor y yo. Pero ya no llegamos porque habían escogido. Y como andábamos buscando trabajo, ambos nos fuimos a HCJB, que también habían puesto un anuncio y requerían locutores. Y entonces en HCJB, Néstor se quedó en la radio y yo me quedé en la televisión. Y hacía un programa de noticias a las 6 de la tarde de 5 minutos. Leía noticias yo, llamaba Enfoque Mundial. Y después a las 9:30 de la noche, el informativo Telenoticias, que hice a dúplex, a dos voces, con Edgar Llanes Villalobos, quien es dueño de Radio Centro. Entonces, así fue la historia, ¿no? Yo no pensé, y como tú has visto las fotos, tengo muchísimas más, yo creo que ya te molesté enviando tantas, pero yo tuve la oportunidad de estar junto a todos
los presidentes constitucionales que había. Por ejemplo, no estuve junto a Velasco Ibarra, pero sí estuve en recepciones con Jaime Roldós, con Osvaldo Hurtado, estuve con Rodrigo Borja Ceballos, he estado con los que han sido, con Fabián Alarcón, hemos hecho deportes. Una cosa que vale la pena señalar, mi querida Ileana, tú que eres también gremialista, periodista, pues antes los actos de los periodistas eran siempre honrados con la presencia de los presidentes y de las autoridades locales. Cuando yo fui presidente de la UNP, me posesionó el doctor Rodrigo Borja Ceballos y siempre asistían los presidentes a las posesiones. Igual los prefectos de Pichincha, los alcaldes de Quito. Ahora, no sé qué pasa. Yo he leído un comunicado que la UNP ha enviado que me parece muy bien acerca de la nueva ley de comunicación que está presentado, se presentará, y que hacía sus apuntes de la UNP y que más que nada respaldaba la actitud del señor presidente actual de la República. Yo creo que la UNP debe luchar por rescatar los espacios que tuvo, como en CIESPAL. Yo fui miembro de la directiva de CIESPAL por la UNP. Yo fui miembro de AER por la UNP, porque teníamos Radio Unión. Yo reactivé la Radio Unión también. Entonces, creo que deben esos espacios volverse a recuperar y que los periodistas no solamente tengamos los derechos y las obligaciones establecidos en una ley, sino que también tengamos una protección especial. Por ejemplo, en esta época de pandemia, se habla de las vacunas. Yo ya soy vacunado las 2 veces, así que no te voy a contagiar. Pero deberían los trabajadores de comunicación social también tener una posibilidad de ser vacunados, de tener no una preferencia porque todos los ciudadanos somos iguales, pero sí un tratamiento para que se vacunen a los periodistas que corren riesgos. Ahora, por ejemplo, Luchito, el Colegio de Periodistas ya hizo y muchos periodistas ya recibieron la primera vacuna. Y hay un segundo grupo también, y no solamente para los afiliados, sino para todos los periodistas y personas vinculadas con los medios de comunicación, donde, por ejemplo, estarían camarógrafos, fotógrafos, lo cual es bueno, ¿no? Porque todos somos comunicadores y estamos en ese mismo escenario. Bueno, eso es importante. Pues nosotros damos la cara. Yo di mucho tiempo la cara en la televisión, cuando trabajé en programas, en fin. Pero hay gente que está atrás y que no se la ve y que es la que se sacrifica. Yo recuerdo a un señor Semblantes, que era el camarógrafo en Canal 4 de XCJB, se quedaba dormido en la cámara, ya era mayorcito, y eran apenas que cerrábamos a las 10 de la noche el trabajo del único canal de televisión que había en blanco y negro. Y pues de esa gente no sabía nada. Los trabajadores, los operadores de radio, los sonidistas, los técnicos de sonido, lo mismo los cronistas gráficos, los camarógrafos, merecen reconocimientos, porque son hombres que están al filo del cañón, como se dice comúnmente. Claro que sí, Luchito. Pero, Luchito, tú tuviste tal vez algún referente, siempre te gustó la comunicación, te gustó el periodismo, pero siempre uno cuando es niño tiene un referente de alguien que le escucha o que le lee. ¿Cómo fue? ¿Alguien te impulsó a ti a seguir esta carrera? ¿Cómo fue? Bueno, en Loja había la familia Coronel, Pepe Coronel Illescas y Adolfo Coronel Illescas, que es periodista, fue presidente de la UNP de Loja y que es una extraordinaria persona. Ellos realmente para mí fueron los que me impulsaron allá en Loja. Y tenía una tía que era maestra de escuela
Ella se llamaba Otilia Espinosa de Lazo. El esposo de ella era el doctor Luciano Lazo Ortega, que fue diputado de la República. Y ella era la dueña de Ondas del Zamora. Y ella me llamó y me dijo, tú tienes que hacerte cargo, ya estás estudiando periodismo, tú tienes que hacerte cargo de la radio, bien manejo. Y yo hacía programas en la radio y hacía animación y pues ahí en Loja yo recuerdo muy bien de los artistas que esa época salían como Edgar Palacios, por ejemplo, yo lo conozco, Lucho Gordón, que fue compañero mío de colegio. Entonces, Lucho Gordón es un gran músico saxofonista, no sé si tú lo conoces, extraordinario. Es decir, conocí acá en Quito ya cuando llegué, muy amigo de muchos artistas como los hermanos Miño Naranjo, siempre fueron mis amigos y estuve con ellos en varios festivales, inclusive fui invitado a Estados Unidos al Festival del Pasillo que organizaba Galo Enríquez, el actual embajador del Ecuador en Panamá y que es dueño de Radio América. Él organizaba en Estados Unidos el Festival del Pasillo, llevaba artistas nacionales y a periodistas y a locutores ecuatorianos y me invitó varias veces a mí. Luchito, ¿qué edad tenías tú para ser ya director de una emisora? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde funcionaba? Tú dijiste que quizá la radio funcionaba en la casa de los papás del De los expresidente abuelos, Yamil Maguad. de los abuelos. Ah, de El los poeta abuelos. de Yamil Maguad, sí, los señores Witt. Entonces, yo tenía en ese entonces 18 años, no tenía más. Y ahí trabajaba y estaba a cargo de la radio. No había mucha gente de radio en esa época ya. Habían además 3 radios, Centinela del Sur, Ondas del Zamora y Radio El Progreso, que yo recuerdo muy bien. Y se han contado tantas anécdotas de Radio El Progreso, un señor que era el locutor y él mismo funcionaba la radio dentro de la casa y tenían anécdotas allá en Loja, el señor. Y ahí había muchos colegas periodistas, locutores, porque yo comencé siendo locutor. Después vino la especialización, la producción de radio, la producción de libretos y de el informativo como Ecuador Radio, que comenzó con Fernando Vegan, con Gonzalo Rosero, ahí estuvimos algunos, Rodrigo Randes, Luzano, Percilio Torres. Entonces, ahí ya fuimos especializándonos. Néstor Arboleda es uno de los maestros de la comunicación, del periodismo. Se ha alejado. Él se graduó también de abogado y está dedicado más a la profesión de leyes. Así es, está más dedicado a eso. Pero Luchito, a nosotros estamos muy agradecidos contigo por esta entrevista, por habernos contado todo, ¿no? Yo pienso que falta mucho todavía por contar, por hablar y todo lo demás, pero tus padres siempre te apoyaron en esto. ¿Cómo fue? Ahorita nos contaste de tu tía, pero tus padres, ¿cómo te apoyaron? Bueno, yo no conocía a mi mamá. Mi mamá había muerto cuando yo tenía 9 meses de edad. No la conocí. Mi padre sí era un hombre muy querido en mi pueblo y él murió aquí en Quito, ya después yo lo traje acá a Quito y él era un hombre muy respetado, muy querido, fue telegrafista en Saraguro y después él solía escribir, tiene algunos escritos, a lo mejor por ahí está la vibra, pero más mi tío, el padre franciscano, él era un gran predicador, un predicador mariano, predicaba mucho a la Virgen y era un padre muy querido entre los franciscanos y en las comunidades ecuatorianas lo llevaban a muchas partes para que dé sus sermones. Luchito, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy placentero para mí entrevistarte y conocer sobre tu trayectoria y todos estos años en beneficio de la comunicación. Ahí estaba viendo también una foto que cumplía 50 años y te entregaba una condecoración tu hijita también. ¿Qué se siente ahí? Bueno, pues enorme la alegría y satisfacción. Mi hija siempre me ha acompañado en todo, ha estado junto a mí
y ahora es parte del sostén de nuestra casa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo me estoy despidiendo desde hace rato, pero me vienen más preguntas y más preguntas. Por Claro, eso ahora yo claro. quiero agradecerte mucho, Luchito, por esta apertura, sobre todo también por ese cariño de tantos años, ¿no? Donde nos encontramos, nos podemos saludar con ese afecto y ese respeto y la consideración. Entonces, yo sí quiero agradecerte por esa sonrisa que siempre das cuando nos saludamos, cuando estamos o conversamos. Entonces, gracias por ser parte de esta comunidad periodística nacional. Muchas gracias a ti, Lianita. Sigue adelante con tu tarea. Hay muchas personas mucho más importantes y mucho más profesionales que yo que puedes entrevistarles y conocer sus vivencias porque somos parte de la historia de la comunicación y de la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias Lucho Castro Espinosa por esa apertura y sobre todo por ese cariño en beneficio de la radio. Muchas gracias Luchito Castro y como te decían Luce, ¿no? Sí, Luce, que quiere decir Luis, la L y la U de Luis del nombre y la C de Castro y la E de Espinosa. Luis Castro Espinosa. ¿Y cuándo Es el ponías Luce? seudónimo. ¿Cuál era el seudónimo? ¿Cuándo ponías ese seudónimo? En la columna Chismes Deportivos, que yo la mantuve durante 18 años en el diario Últimas Noticias y que mereció algunos reconocimientos nacionales e internacionales. Yo comencé a escribir ese tipo de cortos, de chismes deportivos, en un contacto que tuve con la revista El Gráfico de Argentina, con Constancio Sebegil. Envió un periodista a hacer una cobertura acá en Ecuador y ese periodista yo lo atendí porque me envió así don Alfonso Lazo para que le atendiera, lo llevara de un lado al otro en el carro de don Alfonso. Y se hizo mi amigo y él me dijo que le mande notas al gráfico del deporte ecuatoriano y yo comencé escribiendo allí en el gráfico unas notas cortitas que él me publicaba. Son historias y recuerdos que no se deben olvidar, Luchito Castro. Muchas gracias por esta entrevista, ha sido un honor conversar contigo y que sigas adelante y siempre ojalá ya pase esta pandemia donde podamos saludar con la amabilidad que siempre lo hemos hecho y con la sonrisa de siempre. Muchas gracias, Luis Castro Espinosa. Muchas gracias, Leanita. Tengo gratos recuerdos tuyos. Gracias. Igualmente, Luchito Castro. En este día hemos dialogado con Luis Castro Espinosa. Él, como ustedes mismos han visto, ha trabajado en radio, prensa, televisión, relaciones públicas y también ha sido dirigente gremial de la Unión Nacional de Periodistas, así como de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, de la Federación Nacional de Periodistas y también de instituciones internacionales. Con él hemos dialogado sobre su trayectoria, sobre su vida y su construcción también en este largo caminar de la comunicación. Con ustedes nos despedimos, amigos oyentes y televidentes, y nos volveremos a escuchar y ver en el próximo programa en Voces de la Radio. Más historias aquí en Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.